Hemos estado hablando esta serie de Romanos y hemos estado viendo que Dios está haciendo una gran obra en nosotros. Ahora, usted y yo hemos estado practicando durante estas semanas algunos versículos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan los versículos? Hay un versículo antes, Adri, ¿me ayudas? Ese mismo. La anterior semana aprendimos Romanos capítulo 8, versículo 15. Está ahí para refrescarnos la mente. ¿Qué dice? Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Bien, solo está para refrescarnos la mente, se lo voy a preguntar al final del servicio, solo para que usted se acuerde. Pero esta semana pasada hablamos acerca de que Dios nos mete en su familia, nos adopta, nos trae, nos acerca a Él, y entonces usted y yo tenemos esta manera de poder reconectar con Él de una manera mucho más profunda que simplemente una religión o una actividad, sino una relación real y profunda con Dios. Y usted y yo hemos visto eso durante esta semana pasada. Hoy estaremos hablando exactamente acerca de eso. Gracias. No, una antes, Adri. No, otra antes. Esa misma. Hoy estaremos hablando de resistentes. Creer cuando el dolor no tiene sentido. Y Romanos 8, 18 al 25 nos empieza a hablar una porción de la Escritura que nos va a ayudar a entender algo acerca de esto. Pablo lo que nos está tratando de compartir. Entonces quiero pedirle que usted pueda ir a su Biblia, abrir sus Escrituras en Romanos capítulo 8 y podamos leer brevemente esta porción de la Escritura, así para refrescarnos, entrar todos en la idea de lo que Pablo nos está hablando y usted y yo podamos entender bien lo que él nos quiere compartir en esta mañana. Como ya sabe, dependiendo de la traducción que usted tenga, si es un lenguaje más común ahora o si es traducción a rajatabla, palabra por palabra, va a diferir un poquito el uso de las palabras, pero en el general usted y yo tenemos el mismo contenido allí. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25, nos dice lo siguiente. Lo leo. Dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente esta adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos ansiosamente. Ese Pablo es increíble en hacer trabalenguas y hacerlo complicado para entender, ¿verdad? Pero Pablo está tratando de hablarnos algo bastante bueno, bastante profundo, y creo que te va a ayudar, y a mí también, a poder comprender mucho mejor algunos de estos aspectos de la fe que a veces parecen bien contradictorios. De hecho, Adri, me tienes que ayudar, no funciona mi control en este día. Uno antes. Entonces, vamos a encontrarnos una realidad, que hay aparentes contradicciones de la fe. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No estoy diciendo que la Biblia se niega una a otra, sino que tú y yo vamos a encontrar que la Biblia recurrentemente nos dice que tú y yo, por ejemplo, ganamos cuando perdemos. Nos dice cosas como que tú y yo somos fuertes cuando somos débiles. Y estas son como contradicciones, ¿te das cuenta en nuestra mente? Cómo alguien que es débil puede ser fuerte. Nos dice, por ejemplo, que tú y yo hallamos vida cuando morimos a nosotros mismos.
Son cosas que tú y yo cuando las leemos generan un caos aquí adentro de nuestra mente. Y realmente Pablo en esta ocasión, en esto que tú y yo acabamos de leer, está tratando de decirnos que sí esperamos con alegría aún en medio del sufrimiento. Tú y yo como creyentes y nuestra fe nos ayuda a esperar con alegría aún en medio del dolor y del sufrimiento. Y claro, obviamente es una aparente contradicción, porque ¿cómo es que tú y yo en medio del sufrir podríamos reflejar alegría o podríamos reflejar paciencia y resistencia? Y ciertamente es algo bastante interesante que tú y yo podamos notar, porque estas paradojas del reino de Dios son algo que está allí vigente en nuestra vida. Pero lo interesante de esto es que donde aparentemente tú y yo estamos teniendo pérdida, desde alguna perspectiva, la realidad es que la Escritura nos muestra que estamos teniendo ganancia. Y Pablo utiliza un ejemplo bastante claro, bastante amigable y bastante fácil de explicarse a sí mismo. Él menciona que esta imagen de una mujer dando a luz, como estos dolores de parto. Ahora, ¿por qué utiliza esta imagen? ¿Por qué tú y yo vemos? Es que si tú y yo pensamos durante el proceso de parto, y todas las que son mamás aquí, yo he visto a mi esposa tener a mis hijos, y esto es otra cosa fuera de serie. Ahí los hombres no encontramos dolor que se pueda asemejar a ello. Pero, más aún allá de esto, aún en medio de este sufrimiento intenso, que pasa por el proceso de parto, de la labor de parto, si tú ves y le preguntas a cada mamá encuentra una alegría entre medio de esas lágrimas. Porque tú ves cómo abrazan a los bebés, a los niños, a sus hijitos recién nacidos con tanto amor. Y aún en medio del dolor, encuentras gozo y alegría en esta situación. Entonces, ciertamente juega algo que Pablo nos está ayudando a ver estas aparentes contradicciones que tú y yo encontramos en la fe. Y de hecho, lo que Pablo está tratando de decirnos es que de esta misma imagen que tú y yo vemos en esta situación, esta misma aparente contradicción, nos muestra que tú y yo estamos en un mundo que está en medio de dolor, pero con una esperanza permanente, consistente en Dios. Y eso es lo que va a tratar de hablarnos en el trabalenguas que hemos leído hace un momento. De hecho, Pablo busca que tú y yo podamos notar que como hijos de Dios debemos aprender a permanecer y esperar con fe, incluso cuando el dolor no se detiene. Cuando el sufrimiento y el dolor y las situaciones de la vida no paran. Aún allí, tú y yo tenemos la esperanza de poder permanecer con fe y esperanza. Y esto es algo que Pablo nos va y nos quiere ayudar a entender en este día. ¿Qué es lo que nos dice? Adri, perdón, yo estoy cada vez pasando lo mismo. La fe no ignora el dolor, sino que lo interpreta o lo reinterpreta. Pablo no está olvidando la imagen de dolor que está mencionando allí, sino que más bien él está haciendo lo contrario. No minimiza ese sufrimiento, sino que más bien él maneja una idea de reinterpretar a dónde va este sufrimiento. Y es bien interesante porque si tú lees la primera parte que acabamos de leer en distintas versiones, por ejemplo, en la que te acabo de leer, dice, pero considero pues, o en otra porción, o en otra traducción, dice, tengo por cierto. Es bien interesante porque cuando tú y yo leemos esto, y si realmente nos aplicamos a la gramática que nadie quiso aprender en el colegio, ¿verdad? Que nadie nos gustaba, tal vez algunos, pocos. Pero esa gramática nos ayuda a entender que lo que Pablo está hablando allí lo está diciendo con una asertividad y con convicción. ¿Y qué está diciendo? Tengo una seguridad, tengo una convicción de que las aflicciones del tiempo presente, este tiempo de ahora, son temporales. Van a pasar. Comparado con lo que viene por delante, con lo que Dios trae, con lo que Dios está obrando, con lo que Dios está haciendo, Pablo dice, estoy seguro de que estas cosas que son temporales no tienen ni siquiera lo más mínimo de comparación con lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto es algo que tiene que generar una promesa profunda y una fuerza profunda en nuestro corazón. Porque lo que nos ayuda a entender es que el sufrimiento no es el punto final
en la vida de cada uno de nosotros. Las situaciones que tú y yo encontramos en nuestro diario vivir que nos generan un sufrimiento, ya sea emocional, ya sea físico, ya sea situaciones de la manera en la que tú y yo prefiramos nombrarlas, no son el punto final en nuestra vida, sino más bien son parte de un proceso con un propósito de parte de Dios. Varias veces te dije que como seres humanos lo que más buscamos es rehuirle al sufrimiento, escapar del sufrimiento, pero es bien interesante que la Escritura de una manera consistente nos dice que resistamos. Nos dice que nos coloquemos en una posición de esperanza, de confianza, de consistencia, y no nos dice que escapemos. Sí nos dice que escapemos de algunos pecados, pero no nos dice que escapemos del sufrimiento. Más bien que el sufrimiento es un proceso que refina y que genera propósitos en nuestra vida. Y lo que Pablo está tratando de ayudarnos a hacer es que nos está mostrando esta idea. Nos está mostrando que el dolor no define nuestro destino, que las lágrimas que estamos pasando ahorita no están desperdiciadas, sino están regando algo que viene de gloria para la vida del creyente. Entonces esto sí es algo valioso, porque ciertamente para ti y para mí esto juega un papel importante. Porque creo que cada uno de nosotros nos sentimos como la siguiente imagen. Adri, ¿me ayudas? Creo que cada uno de nosotros nos sentimos como ese pedazo de mármol allí que está siendo bien tallado, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida hay esta sensación. Ahora, lo interesante es que cuando tú y yo a veces vemos que son golpes que están destruyendo, Dios está viendo otra cosa. Dios está viendo golpes que están dando forma. ¿Sí? Y eso cambia. ¿Te das cuenta? Cambia toda la percepción de cómo tú y yo podemos entender el sufrimiento, el dolor y todas estas situaciones alrededor de nuestra vida. Cuando no tiene sentido. Cuando no tiene sentido, tú y yo nos podemos acordar de esta imagen. Que donde tú y yo estamos percibiendo como, aquí solo está viendo destrucción, tal vez Dios está viendo un propósito y lo que estamos pasando es ser tallados y no es que estamos siendo destruidos. Pero aún se siente el mismo dolor. Y los golpes son iguales. Y entonces esto cambia la percepción de cada uno de nosotros como creyentes. Y lo que Pablo nos dice es que no solamente nosotros, sino que la creación en general, todo el mundo está sufriendo dolor. Todos y cada uno de nosotros. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Nos dice que la creación gime esperando redención. No solo que usted y yo seamos transformados para evitar mayor aflicción, sino que la misma creación es la que clama por la presencia de Dios en medio de todo. Porque Dios lo cambia y lo transforma todo. Quiero darte un ejemplo. ¿Qué harías si te digo que para encontrar lo que te voy a dejar que tú encuentres, tienes que quedarte en tu lugar, no te puedes mover de ese asiento, y te digo que en la parte de ahí abajo he ocultado algo. Y si lo encuentras desde el lugar donde estás, te lo ganas. Es un billete. No puedo mentir, no hay nada, pero es el ejemplo. ¿Qué harías estando donde estás? En la posición, en el lugar donde estás. ¿Qué es lo que haces? ¿Todos se quedan así sentados? ¿No? ¿Qué haces? Imagínate, busca ahí, ¿qué haces? ¿Nada? ¿Todos se quedan sentados? Yo estaría moviendo así mi cabeza tratando de fijarme dónde hay el billete por allí. En especial si estoy más atrás, ¿verdad? Creo que tú harías lo mismo, ¿no? No te puedes mover del asiento donde estás. Estás moviendo la cabeza tratando de ver qué es lo que hay allí. Es interesante porque esa misma idea de que tú y yo estemos buscando así, con la cabeza, como cuando quieres ver algo y hay un tumulto de gente que te tapa por delante y estás así como las puntitas y el tamaño que no te alcanza, que no tuviste, que no creciste, estás tratando de estirarlo para encontrar y poder ver algo más allá. Esa misma idea es la que la Escritura nos está mostrando aquí con lo que nos dice. Nos dice que la creación, hay un anhelo ardiente de la creación porque haya redención. Hay un anhelo vigente, fuerte, profundo. Es como estar con la cabeza extendida. La palabra textualmente dice que es, la palabra de la que se traduce esto, textualmente te está dando a entender, es como si estuvieras estirando la cabeza buscando la redención. Eso es lo que hace, eso es lo que ocurre.
Eso es lo que cada ser viviente está esperando de parte de Dios. Y entonces ahí toma mucho sentido que Pablo nos esté hablando acerca de que hay un proceso de parto, de un proceso de que viene algo y de que hay dolores que van a dar un propósito en el futuro para todo creyente, para toda persona que está cercana al Señor. De hecho, nos menciona que la creación ha sido sujetada a una frustración. Pero lo interesante es que esta frustración no es definitiva. ¿Por qué una frustración? Porque realmente, si tú y yo ponemos nuestra esperanza en el ser humano como ser humano, nos encontramos que el ser humano es falible y comete errores, y hay dolor, y hay pecado, y hay muchas cosas que obramos mal, y entonces siempre encontramos este punto donde hay algo que está medio quebrado o quebrado completamente, y tú y yo encontramos esa frustración a la que toda la creación ha sido sujeta. Todos y cada uno de nosotros estamos esperando que Dios haga algo. Tú y yo muchas veces percibimos cosas como de, qué injusticia. Esto no está bien, esto no debería ser así. Y eso es algo que pasa todo y cada uno de nosotros. Lo interesante es que nos muestra Dios que en todo este proceso no hay un abandono de parte de Él y que más bien tú y yo podríamos ver e interpretar todos esos momentos en los que tú y yo vemos situaciones naturales, en los que tú y yo vemos acontecimientos que son realmente injustos delante de nuestros ojos. Estos son clamores como de parto. Gritos, llantos, gemidos de la creación que está en dolor esperando que algo suceda. Y eso nos ayudaría a que tú y yo podamos ver un poco más grande, mucho más profundo, que está habiendo un proceso de transformación, que está habiendo un proceso en el cual va a haber algo de cambio, o se espera que haya algo de cambio. ¿Quiénes de aquí trabajan en construcción? Hay varios de nuestros hermanos que trabajan en construcción. ¿Qué pasa cuando están renovando algo? ¿Está limpio? No, ¿verdad? Lo que menos te esperas es que ese lugar está limpio. Hay polvo, hay piezas cortadas por todo lugar, hay herramientas, hay un montón de cosas a tu alrededor. Pero eso no quiere decir que lo que están haciendo no tiene un propósito, sino más bien que después de todo ese proceso de construcción, todo ese proceso donde todo parece que está desordenado y que se está acabando, surgen unas casas bien bonitas, ¿verdad? Surgen cosas bastante hermosas que tú dices, ¿cómo? ¡Qué creatividad! ¡Qué impresionante lo que sucedió aquí! ¡Qué cosa más bonita lo que y lo que han terminado de hacer! Pero si tú lo veías 2 semanas antes, eso era una polvadera y estaba todo desordenado y no parecía que nunca iba a verse como se ve ahora. Eso es lo que está tratando de ayudarnos a entender Pablo. Hay mucho caos, hay mucho polvo, hay mucho ruido, hay mucho dolor en medio de nuestra vida diaria. Pero eso no quiere decir que Dios está ausente. Eso quiere decir que Dios está trabajando. Deberíamos preocuparnos si no existiera ni siquiera el dolor, si no se percibiría sufrimiento y todo sería plano y no habría ningún sentido, emoción y sentimiento. Ahí deberíamos preocuparnos y decir como que creo que no está pasando nada. Creo que Dios nos ha abandonado y tenemos que entrar en caos. Pero realmente estas cosas nos ayudan a ver y percibir de que Dios está haciendo algo. Ari, ¿me ayudas con lo siguiente? Dice que también nosotros gemimos por un anhelo de plenitud en Dios. No solamente la creación, sino cada uno de los creyentes tiene esto que sale de lo profundo de su interior y anda buscando una completa redención, que todo sea perfecto, que todo esté bien, que no haya injusticia, que el amor reine. Esos detalles que cada uno de nosotros muchas veces los pensamos en una utopía porque realmente en nuestro mundo palpable no va a ser tan posibles ahora, pero esperamos que esto suceda así, esperamos que alcancemos ese punto. Y es interesante porque tú y yo encontramos de que la esperanza de fe no elimina el dolor, pero le da una nueva dirección. Tú y yo encontramos que la Escritura nos está dando una certeza en tal vez no algo que vemos, porque tal vez no podemos
encontrar una salida en nuestros ojos, en nuestra forma de pensar, pero en lo que sí encontramos una respuesta a esto es que tú y yo podemos confiar en la fidelidad de Dios. Y entonces ahí se convierte algo tan interesante tener una relación con Dios, porque Dios constantemente nos dice, confía en mí, porque yo tengo planes y propósitos de bien. Porque yo tengo planes, yo estoy obrando, estoy transformando, estoy haciendo algo. Y entonces allí tú y yo podemos abrazar y tener una resistencia delante del dolor. No a través de algo tal vez tan palpable como quisiéramos, pero la verdad es que sí nos está mostrando una solidez en la que tú y yo podemos abrazar y permanecer firmes. Y entonces, una vez más, esa esperanza en la fe o de la fe no elimina el dolor, porque tú y yo no dejamos de vivir en el mundo que vivimos. Seguimos afrontando sufrimiento, seguimos afrontando dolor, seguimos viendo situaciones injustas, seguimos viendo cosas que no quisiéramos que pasen, pero siguen sucediendo. Pero lo diferente aquí es que tú y yo podemos abrazar en el Señor esa fuerza, esa esperanza que nos ayuda a caminar a través de ello sin negarlo, pero con una dirección y un propósito correcto, que es confiar en Él, obrar de manera correcta, sembrar de manera oportuna. ¿No? Vivimos en un lugar donde, no sé si te has dado cuenta, pero Bloomington está en medio de muchas granjas. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? Soy el único que ha notado eso cuando manejas y ves maíz por aquí, frijol por allá y todo por todos lados. Y una casa en medio de la nada. ¿Sí, verdad? ¿Te has dado cuenta de esto? Ok. ¿Te has fijado lo que hacen los agricultores? Empiezan a trabajar antes del tiempo de la siembra, empiezan a trabajar esa tierra, empiezan a prepararla, empiezan a desarrollarla. Y es más o menos lo que está ayudándonos a entender el Señor en esto. Que si bien hay esta situación alrededor de nosotros, hay también esta siembra que se puede hacer en medio para que cuando haya el tiempo de cosecha esté lista, o la cosecha esté lista. Entonces tú y yo tenemos algo que es bastante valioso en las manos de Dios. Pero más allá de las manos de Dios, en tus manos y en mis manos. Si tú y yo nos ponemos a pensar en lo que nos ha dicho durante estas semanas, nos dijo primero, en lo que fuimos estudiando, Romanos 8, que tú y yo no tenemos una condenación. Entonces, si tú y yo creíamos que teníamos que estar lejos de Dios, pues no tenemos que estar lejos. Dios nos ha traído para reconciliarnos con Él. ¿Qué nos dijo en la segunda porción? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Yo tampoco. No te voy a decir qué nos dijo. ¿No te acuerdas? Nos dijo que el Espíritu nos renueva. Que una vez que tú y yo estamos cerca de Dios, reconciliados por causa de Jesús, de la obra que Él ha hecho en la cruz, el Espíritu Santo viene a formar parte de nosotros y nos ayuda a renovar lo que tú y yo pensamos, de la manera humana que pensamos acerca de varios temas. El Espíritu Santo nos ayuda a transformar este entendimiento que tú y yo tenemos hacia varias cosas. Y luego nos dijo que nos adopta como hijos. Que nos adopta como hijos. Y entonces ahora sobre esas bases nos está diciendo, allí tú conociéndome puedes esperar con fe. Puedes permanecer en medio de la vida que nos toca vivir con confianza en mí. Puedes permanecer allí. Una vez más, vivimos en medio de una paradoja, porque ciertamente estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, pero en medio de ese dolor, Dios nos dice, tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar y yo permanezco en ti. Aunque sufrimos, creemos. Aunque estamos en medio del dolor, permanecemos confiados, no de manera resignada, como cabeza gacha así de, es que no va a poder pasar nada, no va a poder haber transformación, sino más bien como con paciencia, una paciencia que se practica, una paciencia que cree, que confía en el Señor. Una paciencia que genera gemidos en nosotros. ¿No te ha pasado alguna vez que dices como de, Dios, ¿por qué? ¿Sí? Soy el único que hace esos ruidos extraños de frustración, como de, Encima los hago mucho hacia mí mismo. ¿Soy el único que hace esos ruidos raros? No,
¿verdad? Tú también. Eso es parte de lo que la Biblia nos está describiendo. Esa frustración que hay en medio de nosotros porque las cosas no salen tan perfectas como esperamos que sucedan, porque hay medio de dolor, porque hay medio de sufrimiento, porque hay estas situaciones, pero en medio de eso Dios nos dice que no estamos resignados, sino que tenemos paciencia activa en Él, que podemos esperar en Él. Que cada vez que tú y yo pensamos, esto no debería estar sucediendo, esto no debería pasarme a mí, esto no debería suceder en el mundo, tú y yo podemos saber que también en medio de esto no debería suceder, hay la siguiente frase, pero Dios está trabajando y está haciendo algo más grande para el futuro. Y esa es la confianza en la que tú y yo podemos atravesar con resistencia el dolor, con resistencia el sufrimiento, con resistencia lo que nos toca vivir en esta tierra, que nos da un aliento, que nos da esperanza. Es interesante porque, a ver, me ayudas con la siguiente diapositiva, porque la esperanza sostiene, no, la siguiente diapositiva, perdón, eso. Porque hemos dicho que la fe nos libera, el Espíritu nos guía, pero esta esperanza que tú y yo tenemos en el Señor es la que nos sostiene, la que nos mantiene firmes y estables. Tú no te mantienes con fe, tú no te mantienes sólido en tu creencia, tú no te mantienes sólido en la confianza en el Señor solo porque vengas un domingo aquí o porque participas en alguna actividad. Eso nos ayuda a conectarnos y realimentar esas cosas, esa fuerza. Pero tú y yo nos mantenemos porque confiamos en Dios. Tú y yo mantenemos la esperanza de que vamos a ver mejores tiempos. Tú y yo mantenemos la esperanza de que Dios tiene un propósito sobre las situaciones que vemos. Cuando escuchamos de enfermedad, oramos con la esperanza de que haya sanidad, porque confiamos de que Dios tiene propósitos de bien en medio de todas las situaciones, en medio de todos los acontecimientos. Y una vez más, si te das cuenta, el fondo de la idea es que tú y yo, implícitamente, conscientes o no conscientes, estamos confiando en Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de reafirmar, que tú y yo necesitamos confiar y permanecer confiando en Él. No nos promete una vida que carezca de sufrimiento, sino nos promete que en medio de esa vida de sufrimiento hay una esperanza más grande que el sufrimiento, que es Dios. Hay una esperanza más grande que lo que vemos a través del dolor, que es los propósitos y planes de Dios. Y donde tú y yo conocemos esos detalles, donde tú y yo nos empapamos de saber que Dios es bueno, de saber y de creer que Dios es benigno, de saber y conocer que tú y yo podemos confiar en el Señor porque nos ama, de que tú y yo podemos tener esperanza y descansar en Dios porque Él es simplemente entrega sin petición de algo a cambio. Simplemente cuando tú y yo nos acordamos los anteriores pasos que Pablo nos ha ido hablando y nos damos cuenta de que Dios ya ha allanado el camino para que nos reconciliemos con Él y para que entremos en esa relación con Él. Y cada vez que tú y yo nos acerquemos a la Escritura, vamos a aprender a conocer cómo piensa Él y quién es Él y de qué manera. Entonces tú y yo estamos llamados a este propósito, llamados a creer en medio del dolor, a confiar en el Señor en medio del silencio de las situaciones y esperar mientras Dios va obrando lo que está obrando. A veces no vemos la salida en ese momento, pero Dios sí está haciendo algo en nuestra vida, está obrando con un propósito. Y si tú y yo aprendemos a tener esa confianza en Él, vamos a aprender a resistir, cosa que en este mundo actual no es algo normal. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados a que las cosas sean inmediatas, que nos gusta tirar la toalla rápido, que nos gusta no trabajar las cosas, no ser consistentes, no tener disciplina, pero la verdad es que el fruto de la permanencia en el Señor va a generar esa resistencia en medio de la vida que vivimos de dolor y de sufrimiento. Y tú y yo podemos abrazar una esperanza más grande que nos llena de gozo y nos debería llenar de alegría. ¿Bien? ¿Comprendimos? ¿Comprendido? Espero que esto te anime. Espero que esto te motive a saber que tú puedes confiar y que Dios no te ha abandonado, ni te ha dejado, ni ha cambiado los propósitos y planes para tu vida, sino que los está trabajando y los está obrando. Ahora,
Tenemos que practicar, recordar estas porciones de la Escritura. Y lo que Pablo dice al principio, esa respuesta tan segura y tan asertiva, es lo que te animo que podamos aprender hoy día. Adri, ¿me ayudas con el versículo? Dice eso: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está bueno el versículo, ¿no? Porque nos ayuda a resumir todo lo que tú y yo hemos hablado hoy día. Estoy seguro que las cosas de este tiempo, los sufrimientos de este tiempo son pasajeros comparado con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios va a traer, con lo que Dios va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Así que si hay una buena promesa que tú y yo podemos llevarnos para darle vueltas en la cabeza durante esta semana, es esta porción de la Escritura. Así que, ¿la practicamos juntos? ¿Sí? ¿O te pregunto el versículo de la anterior semana primero? Yo creo que los profesores se sentían así, ¿no? Como jajaja. Bien, practiquemos. Vamos, hay 4 colores para hacerlo por partes. Bien, la primera parte, amarillo. Pues tengo por cierto, azul, que las aflicciones del tiempo presente, naranja, no son comparables con la gloria venidera, rojo, que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez, pues tengo por cierto, azul, que las aflicciones del tiempo presente, naranja, no son comparables con la gloria venidera, rojo, que en nosotros ha de manifestarse. Bien, una más y lo hacemos sin ver, ¿sí? Una más. Amarillo, pues tengo por cierto, azul, aflicciones del tiempo presente, naranja, rojo, ha de manifestarse. Muy bien, ¿lo intentamos? Ok, Adri, ¿nos quitas la imagen? Ok, pues tengo, por cierto, aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestar, que en nosotros ha de manifestarse. Bien, muy bien. Un aplauso. Quiero pedirle que pueda buscar esta porción de la Escritura y pueda aprendérsela. Ahí usted tiene el celular. Póngalo el versículo del día. Sácale un screenshot y póngalo como fondo de pantalla. Hay muchas formas, sea creativo. Hay muchas maneras en las que podemos practicar. Pero practíquela, medite. Medite en lo que Dios... Medite, hágase preguntas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de estas cosas que han de manifestarse en mi vida? ¿Qué serían? ¿Qué son esas bendiciones? ¿Cuáles son esos propósitos? Le aseguro que va a tener una semana bastante entretenida tratando de tener esto en relación con Dios. ¿Bien?